Muy buenos días. Para el día de hoy vamos a hacer una retroalimentación sobre el tema de imperialismo, colonialismo europeo en los continentes africano y asiático. Durante el proceso de colonización africana se crearon diferentes formas de gobierno e instituciones por parte de los europeos que acabaron con las tradiciones culturales y la autonomía de los imperios y reinos africanos. En la región del norte de África, que estaba habitada por tribus nómadas, comerciantes, campesinos con influencia islámica, y ante la arremetida colonizadora de los europeos, los nativos pusieron resistencia frente a las diferentes formas de dominación. Los jefes de las tribus y en general todos los grupos autóctonos estaban manipulados por los extranjeros porque ingresaban con ansias de poder, reprimían al pueblo, quitándole su libertad, explotando su fuerza de trabajo y sus riquezas. Los líderes islámicos de las principales tribus y pueblos del norte de África organizaron guerras santas como protesta a esta imposición colonial. En Argelia, por ejemplo, se destacó el líder Abd el-Kader, quien libró junto con su pueblo una fuerte oposición contra el imperio francés. En la región conocida como África Ecuatorial o África Negra, fueron sustraídos todos los hombres y mujeres para el comercio de esclavos, en algunos casos con complicidad de los jefes de las tribus, a cambio de tener poder sobre las mismas, y utilizando métodos inhumanos como encadenamiento y torturas. Esta situación generó rivalidades y odios entre blancos y negros dentro de las mismas tribus. La esclavitud en esta región de África dio como resultado que trajeran esclavos a América durante el siglo XIX. Estas formas de colonización y de dominio dejaron secuelas muy graves para la población africana, que se han reflejado no solo en la división étnica, sino también en las condiciones económicas del territorio. Sustrajeron los recursos naturales, dejando áreas prácticamente desérticas, y es una de las razones por las cuales en la actualidad la población africana vive hambrunas y vive divisiones, guerras civiles, producto del imperialismo europeo. Exceptuando los territorios mediterráneos, África era, a comienzos del siglo XIX, un territorio prácticamente desconocido para los europeos. Los primeros que se adentraron en ella fueron los miembros de las expediciones protagonizadas por David Livingstone, Henry Stanley y Pierre Savorgnan de Brazza, entre otros. Esto permitió superar una presencia europea que desde la época de los portugueses, es decir, siglos XV y XVI, se había limitado a enclaves costeros. La expansión colonial europea se intensificó, dando lugar a la ocupación del interior del continente. Las vías de penetración fueron los grandes ríos. De esta manera, los británicos utilizaron el Níger, los franceses el Senegal y los belgas el río Congo. La expansión por el continente africano reavivó las rivalidades entre las potencias imperialistas, sobre todo entre Gran Bretaña y Francia. De entre estas rivalidades hay que destacar dos. En primer lugar, la lucha por el control del Canal de Suez, que conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo y, por tanto, con el Océano Índico. Al situarse Egipto en la órbita de Francia, quedó bajo la influencia de ese país. Sin embargo, aprovechando la guerra franco-prusiana y la caída de Napoleón III, los británicos se hicieron con el control de Egipto y, por tanto, del Canal de Suez. El segundo conflicto tiene que ver con las aspiraciones francesas y británicas por crear ejes territoriales continuos
en África. El Imperio Británico pretendía unir todos sus territorios de norte a sur, es decir, del Cairo en Egipto a Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Por su parte, los franceses pretendían hacer lo propio de oriente a occidente. No hace falta ser muy listo para darse cuenta que llevar a cabo ambos proyectos a la vez es imposible, pues son incompatibles. Es decir, en algún momento franceses y británicos iban a chocar, y eso se produjo en el año 1898 en Fashoda. Allí, la expedición británica de Lord Kitchener se encontró con la francesa de Marchand, provocando un conflicto diplomático que a punto estuvo de llegar a las manos. Por suerte, se llegó a un acuerdo diplomático que evitó el conflicto bélico. Finalmente, a pesar de la oposición de Marchand y de buena parte de la opinión pública francesa, Fashoda quedó bajo el control británico. La Conferencia de Berlín. Con el objetivo de poner fin a las tensiones internacionales que estaba provocando la conquista de África, el gobierno alemán se erigió como potencia neutral y convocó una conferencia internacional en Berlín que tuvo lugar entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. A ella acudieron 12 países de la Europa occidental más el Imperio Otomano y los Estados Unidos. Entre sus conclusiones destacan la libertad de comercio en determinadas zonas, la neutralidad de ciertos territorios, la trata de esclavos y la regulación de la navegación fluvial. Se acordó también que el único criterio para considerar un territorio posesión de una potencia era la ocupación efectiva. Esto desató una carrera por la conquista de los territorios africanos, que no favorecía para nada la normalización de la situación. De hecho, podemos considerar que el canciller Bismarck no consiguió el objetivo de terminar con las rivalidades y desconfianzas en la esfera internacional. De hecho, a pesar de la Conferencia de Berlín, Europa caminaba poco a poco hacia la guerra mundial. En el continente asiático vale la pena destacar el sometimiento que tuvo la India en el siglo XIX, producto del imperialismo europeo. Para el siglo XIX la India era el segundo país más grande del mundo. Su ubicación y posibilidades económicas lo convertían en un punto de interés para todos los países colonizadores. Los británicos incursionaron al país desde el siglo XVIII, pero solo en el siglo XIX lograron controlarlo en su totalidad. Organizaron protectorados. Fue una política muy dura en este territorio. Implicó sustituir las formas tradicionales de la economía nativa en la India por la producción de monocultivos necesarios para la industria inglesa. Es así como se fortalecieron los cultivos de algodón para abastecer la industria textil de Gran Bretaña. Esta política expansionista y explotación produjo sublevación en los cipayos, que eran los soldados nativos de la India, quienes consideraban a los ingleses como una amenaza para sus tradiciones culturales de su territorio. Se extendió en todo el territorio un malestar, tanto en hindúes como en musulmanes, de modo que se crearon dos movimientos nacionalistas destacados frente al colonialismo inglés. Estos movimientos fueron el Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana. Tras los brotes de descontento y la lucha, se suprimió la Compañía de las Indias Orientales. Esto aumentó la tolerancia y llevó a instalar un gobierno representativo por parte de la corona inglesa, pero lo hicieron solo para controlar los focos de rebeldía. Las incursiones británicas afectaron notablemente la forma de vida de la sociedad de la India.
Aparecieron nuevas profesiones, principalmente urbanas, como maestros, abogados, médicos, periodistas, que dieron origen a una clase media. En el sector rural, la población iba aumentando, al igual que la competencia para obtener tierra para trabajar, de modo que ésta se convirtió en una mercancía más. Todos los cambios generados por la influencia de Europa, especialmente de Gran Bretaña, afectaron la organización social de este territorio, que era el sistema de castas. Entre los líderes que se destacaron en la India como protesta del imperialismo inglés, vale la pena destacar a Gandhi. Siendo un abogado hindú, luchó en Sudáfrica y luego en la India para proteger los derechos de la población nativa. Este personaje fue encadenado varias veces, pero él siempre respondió con una actitud pacífica. Los invito a que más adelante puedan buscar la biografía de Gandhi y tomemos de él los valores de paz, de protesta pacífica, reclamando los derechos de la población. Los invito a ver el video titulado Gandhi y la Marcha de la Sal, cuyo link se encuentra en los comentarios. Bien, después de ver este video, van a hacer la siguiente consulta para la próxima clase. Primero, buscar la biografía de Mahatma Gandhi. Segundo, redactar 5 ideas sobre cómo se desarrolló el imperialismo europeo en el siglo XIX en la China. Tercero, en qué consistió la guerra del opio en el siglo XIX en la China. Cuarto, ¿qué relación se puede establecer entre la influencia del opio en la vida de China y la del narcotráfico en Colombia? Bueno, bendiciones.